Muy bien, en nuestro país se este conflicto armado. Más de 69.000 peruanos perdieron la vida. Nunca había muerto tanta gente en nuestro país, en todas nuestras guerras, internas y externas. Jamás se vio una cifra como la que dejó la violencia subversiva. Peor aún, el terrorismo golpeó con más fuerza en la población campesina, pues más de 2/3 de todos los fallecidos vivían en zonas rurales. Esto puso en evidencia las brechas socioeconómicas y las desigualdades étnicas y culturales que hasta ahora prevalecen. Entre 1980 a 2000, en el Perú se vivió una guerra extensa que arrasó con comunidades enteras. Sendero Luminoso, el MRTA y el Estado sembraron terror en Ayacucho, el epicentro de la violencia. Han asesinado a las comunidades como Lucanamarca. Mira, Lucanamarca, un pueblo entero ha sido asesinado. Soras. Ampliamos este reportaje con nuestra compañera Maribel para que nos brinde un poco más sobre la información de causas y efectos del desplazamiento cultural lingüístico. Adelante. Así es, hubieron factores que llevaron a que las familias de estos jóvenes pierdan la valoración de la cultura y la lengua. Una de ellas es el factor histórico, la violencia extrema que vivieron por el Sendero Luminoso y las fuerzas del Estado. También otro factor importante que conllevó a la pérdida de la lengua. En las escuelas, la imposición de educación era exclusivamente en castellano, sin ningún tipo de enfoque intercultural. También otro factor importante que conllevó a la pérdida de la lengua fue el desplazamiento de estas familias, de estos jóvenes ayacuchanos, hacia las ciudades. Saturnino Ayala mira el horizonte de Huanta, un pequeño rincón ayacuchano establecido en Lima. Efecto de aquellas violencias armadas, las familias quechohablantes llegaron hacia las ciudades buscando la manera de sobrevivir. Ahí fueron etiquetadas como atrasados, ignorantes, menospreciados. El quechua, su idioma materno, fue silenciado por vergüenza. En las escuelas solo predominaba el castellano, en casa estaba el silencio. El quechua ya no se enseñaba por temor a la discriminación que vivían en su día a día. La culpa es de esta serrana. Esta chola cree que está en el Coliseo. ¿Cómo se te ocurre venir con canasta? Ya, Cholita, ya. Avanza, avanza. También tenemos algunos comentarios de algunos jóvenes que fueron discriminados al llegar a la ciudad de Me recuerdo Huamanga. todavía cuando era estudiante de primaria, un día el profesor en la clase me preguntó ¿cuánto es 2 más 2? Respondí diciendo Tawa. Mis compañeros se burlaron. Migré a la ciudad de Huamanga para continuar mis estudios, en la que los niños y niñas con las que yo estudiaba se burlaban cuando yo hablaba el quechua. Se fue viendo la disminución y la pérdida del quechua en estos jóvenes descendientes de estas familias que fueron masacradas. Hoy, muchos jóvenes pueden entender el quechua, pero no lo hablan. Lo escucharon en sus abuelos, pero ellos no lo pronuncian, tampoco se sienten orgullosos. Perdieron sus prácticas culturales, sus saberes andinos, el vínculo que tenían con su territorio, con su tierra. Algunos ni siquiera saben de qué comunidad vienen o de qué comunidad son sus ancestros. Todo ello también se evidencia en los últimos censos realizados en los años 2007 y 2017, donde se ve una diferencia decreciente del uso de la lengua quechua, así como se muestran en las siguientes estadísticas, especialmente en el distrito de San Juan del Urigancho. Gracias. Ahora escuchamos a nuestra compañera Cindy, quien tiene los detalles
algunas propuestas frente a todo lo mencionado. Te escuchamos, compañero. Propuesta para la recuperación cultural y lingüística. Aún se puede recuperar la lengua quechua en los jóvenes, ya que es parte de su cultura milenaria. Desde las comunidades se puede crear espacios para el reencuentro intergeneracional, como talleres en quechua, danza, música, cocina. También están las festividades comunales, los rituales en el contexto urbano, que es el ayllu simbólico. Desde el Estado y las políticas públicas, lo que ahora se ve es que implementaron la educación intercultural bilingüe EIB en zonas receptoras, las cuales están ayudando a recuperar la cultura y lengua. También es importante que haya más docentes capacitados en EIB, porque hay jóvenes y familias migrantes por el ataque armado que se dio en el siglo XX. Hoy en día hay instituciones superiores que están brindando esta carrera de educación EIB a aquellos jóvenes que desean recuperar e impartir sus saberes, su lengua a las nuevas generaciones de estos pueblos originarios. Tenemos el derecho a fortalecer y revitalizar nuestras lenguas y conocimientos a través de la educación. ¿Cómo se hace realidad? Con el modelo de servicio EIB que promueve aprendizajes de calidad desde nuestra diversidad. Así construimos un Perú más democrático y sin discriminación. También hay medios de comunicación como videos, podcasts, radios, donde hablan en su lengua originaria quechua. Piña Kachkan, Turinchi que Nilser Laimes Paimiriki, profesional ayacuchano Kachkan, tecnología médica, que hay carrera profesional Tayacha Kurja Huaca, San Marcos Hatun, Yachay Huasipi, y Chaja Paimiriki. Tukoy nasting man purikurani, Francia llaktapira, kunang yatak Canadá llaktapi tukuchay kuchkaniña, Francia llaktaman kutinaypaj. La revaloración está en marcha, porque una lengua que no se habla muere, pero una lengua que se recuerda puede renacer. Gracias. Ahora cedo a mi compañera Alexandra, quien nos hablará sobre las leyes que avalan el uso de la lengua originaria, las que están cumpliéndose y las que no están cumpliéndose en la actualidad. Adelante. Y los derechos, las leyes que no llegan a las comunidades. La lengua quechua no solo es una herencia cultural, sino también un derecho. Por ello, a continuación les daré a conocer algunas leyes nacionales y tratados internacionales que reconocen el derecho de los pueblos originarios a educarse en su idioma y preservar su cultura. El artículo 28 del Convenio 169 de la OIT menciona que deberán adaptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. El artículo 14 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas menciona que los estados deberán adoptar medidas eficaces conjuntamente con los pueblos indígenas para que las personas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso cuando sea posible a la educación en su propia cultura y su propio idioma. El artículo 1 y 2 de la Ley de Lenguas Originarias menciona que la presente ley tiene por objeto regular el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias como patrimonio cultural inmaterial y como instrumento de comunicación, acceso al conocimiento y a la información. El artículo 2 menciona que se debe garantizar el ejercicio individual y colectivo del derecho a usar la lengua originaria en los ámbitos público y privado, así como el deber del Estado de preservar, desarrollar, fomentar y difundir dichas lenguas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas leyes no se cumplen? Aunque existan en papel, muchas escuelas aún no ofrecen educación intercultural bilingüe y los servicios estatales siguen siendo en castellano. ¿De qué sirve tener derechos si no se hacen realidad en las comunidades indígenas?
Los jóvenes quechohablantes no solo han perdido una lengua, también han sido víctimas de un derecho que no se cumple. Si bien es cierto, la ley peruana y diferentes tratados internacionales garantizan la educación intercultural bilingüe, el uso del quechua y la preservación de su cultura, en la práctica muchos de estos son ignorados. No basta con declarar los derechos, hay que hacerlos cumplir. El quechua no debe ser un idioma del pasado, sino del presente. Exijamos políticas que cumplan lo que prometen, porque recuperar la lengua quechua no solo es por los jóvenes quechohablantes de las familias desplazadas tras la violencia armada en Ayacucho, sino de todos aquellos indígenas que pertenecemos a los pueblos originarios. Además, no es solo lengua, es memoria, es raíz, es resistencia. Si dejamos que el quechua muera, perdemos siglos de historia, pero si los difundimos, recuperamos algo mucho más valioso que palabras, recuperamos identidad.